Siempre he amado las caricaturas. Desde una edad temprana fui atrapado por coloridos personajes y voces vibrantes de estas. Más adelante en mi vida, esta fascinación me llevaría a querer aprender todo sobre el proceso creativo detrás de su creación. Y lógico, perseguir la animación como una carrera. Cuando fui aceptado en mi primer trabajo como animador, sentí que había cumplido mi sueño. Claro, las jornadas eran muy largas y arduas, pero esto era todo lo que siempre había soñado. No había otra cosa en el mundo que quisiera hacer más que animar. Ahora bien, por más que adorara mi trabajo, a medida de que pasaba el tiempo, no pude evitar notar el comportamiento inusual de mis compañeros. Nuestro equipo de animación era bastante pequeño. Uno pensaría que esto causaría la acumulación excesiva de trabajo, pero el equipo era bastante eficiente. Solían trabajar hasta altas horas de la noche, e incluso en días que no estaban estipulados en nuestro contrato. Ahora que lo pienso, nunca supe cuál era el horario de entrada. Para cuando yo llegaba al trabajo, el equipo ya estaba ahí, sin importar qué tan temprano llegara. Normalmente este ambiente de trabajo sería visto de manera negativa, ya sabes, una carga excesiva de trabajo acompañada de un salario diferente. Sin embargo, estos comportamientos no eran incitados por la gerencia, eran completamente voluntarios. Cada vez que le preguntaba a algún miembro del equipo que en qué trabajaba tan arduamente, contestaban vagamente y se apresuraban a cambiar el tema. Sin duda, este comportamiento era extraño. Pero bueno, el fundador de la empresa, el señor Jones, era aún más extraño. El señor Jones siempre estaba en su despacho exclusivo con la puerta permanentemente cerrada, trabajando en algún proyecto secreto del cual solo yo podía tener la curiosidad. Aunado a esto, era un hombre de carácter frío y calculador, con los ojos desprovistos de cualquier emoción y un semblante serio. Entonces solía justificarlo, atribuyéndole estas características a su rol de líder, aunque siempre tuve un extraño presentimiento sobre él. Mientras pasaba más tiempo trabajando con los otros miembros del equipo, más caí en cuenta de lo talentoso que eran, en verdad. Esa era la razón por la que, a pesar de ser un equipo tan pequeño, podíamos acabar una gran cantidad de proyectos. O sea, cada miembro era multiespecialista. Así, una sola persona podía desempeñarse en más de un departamento en una sola jornada, y esto aceleraba enormemente nuestro trabajo. Personalmente esto me hacía sentir mal, pues era el único que tenía una sola especialización, la animación. A pesar de su química, todos parecían distantes, como robots. La compañía había sido anunciada como nueva, pero actuaban como si hubieran estado trabajando juntos durante toda una vida. ¿Acaso yo era el único nuevo ahí? El momento en que todo comenzó a desmoronarse fue tras mi reunión con el señor Jones. Fui convocado a su oficina para discutir un proyecto en el que estaba trabajando. Al entrar, no pude evitar sentirme inquieto. Esta era la primera vez que veía a alguien además del señor Jones entrar a su despacho. Y lo más impresionante de la situación es que era yo quien tenía el honor de cruzar su puerta. El señor Jones se hallaba sentado detrás de su escritorio. Me miraba con sus ojos fríos y calculadores, mientras me analizaba minuciosamente de arriba a abajo. No esbozó palabra alguna durante unos minutos, y el silencio que inundaba la habitación me parecía sofocante. Si se trataba de algún tipo de táctica de intimidación utilizada por los directores ejecutivos, sí estaba funcionando. Luego de unos minutos que parecieron interminables, finalmente habló. He estado observando tu progreso en tu proyecto y debo decir que estoy muy impresionado, dijo, con su voz que era un poco más fuerte que un susurro. Tu trabajo es realmente excepcional y creo que tienes el potencial para ser uno de nuestros mejores animadores. No pude evitar sentirme orgulloso ante sus halagos. A pesar de todo el tiempo extra que dedicaron mis compañeros, era yo el que se destacaba. Fue un aplauso para mi ego. Aún así, no podía evitar sentir que me estaba ocultando algo. Gracias, señor Jones,
dije tratando de mantener mi voz firme. Me alegro de que estés satisfecho con mi trabajo. Oh, estoy más que complacido, respondió mientras entrecerraba los ojos. De hecho, creo que estás listo para trabajar en un proyecto especial para mí. Se trata de un proyecto que llevará tus habilidades al siguiente nivel y realmente mostrará tu talento. Estaba a punto de preguntarle más sobre el proyecto, pero antes de que pudiera hablar, se levantó de su escritorio y caminó hacia mí. Puso su mano en mi hombro y pude sentir sus dedos fríos y húmedos agarrándome con fuerza. Trabajarás en este proyecto y no hablarás de él con nadie fuera de esta empresa, dijo en voz baja y amenazadora. ¿Lo entiendes? Yo asentí, sintiendo como el miedo corría por mis venas. Al trabajar en el proyecto especial del Sr. Jones, no pude evitar notar que había algo extraño en toda esta situación. A ver, por un lado, nunca se me permitió ver ninguno de los dibujos animados finales creados por mi nuevo equipo personal. Cada vez que preguntaba por ellos, me encontraba con respuestas aún más vagas y rápidas que me dirigían a otra tarea. Traté de restarle importancia a la actitud tan rara con la que se manejaban las cosas en la empresa, pero a medida de que pasaba el tiempo, no podía evitar sentir que había algo más siniestro en juego. Empecé a notar que los compañeros fuera de mi equipo también actuaban de manera extraña. Estos eran incluso más reservados que de costumbre, y siempre parecían estar nerviosos a mi alrededor. Traté de hablar con algunos de ellos al respecto, pero todos lo negaron. Me dijeron que solo me estaba imaginando cosas y que mejor me concentrara en mi trabajo. Aún así, no podía quitarme esa sensación de que algo estaba mal. Sabía que necesitaba averiguar qué es lo que estaba pasando realmente, aunque no sabía cómo. Con mi interrogatorio ya comenzaba a llamar demasiado la atención entre mis compañeros. Incluso peor, me hallaba atrapado trabajando en el proyecto especial para el Sr. Jones y tenía miedo de lo que sucedería si se enteraba de mi pequeña investigación personal. Algo de lo que me di cuenta luego de algunos proyectos fue que nunca sabía quiénes eran los clientes que se encargaban de las caricaturas. Es más, incluso a dónde iban una vez que estaban terminadas. Cada vez que preguntaba, mi pregunta era evadida o ignorada, como era usual. Nuevamente traté de ignorarlo y agregarlo a la lista de cosas que nunca llegaría a saber, pero no pude quitarme la creciente curiosidad detrás de esta empresa. Lo que más me intrigaba era el uso que se le daba a las caricaturas que creábamos. Un día, mientras trabajaba en el proyecto, tropecé con una pila de papeles en el escritorio del Sr. Jones. Había ingresado a su oficina en busca de algunas máquinas que necesitaba para continuar con mi trabajo. Todos los documentos eran facturas o recibos, y estaban dirigidos a varias agencias gubernamentales de todo el mundo. Estaba sorprendido. Sabía que los clientes de nuestra empresa debían de ser importantes porque el jefe nos obligaba a trabajar con tanta urgencia, pero no sabía que podían llegar a este nivel. Con este fragmento de respuesta, una avalancha más de preguntas se cernió sobre mí, y solo empeoró cuando miré más de cerca. Agencias especificadas eran organizaciones de las que nunca había oído hablar. Además, los acrónimos de cada una eran lejos de ser tan obvios como para adivinar sus nombres. Cada uno sonaba como algo que aparecía en una película de ciencia ficción. Me apresuré fuera de la oficina junto con el equipo que necesitaba y no le comenté nada a nadie. Había entendido que debía de dejar de hacer estas preguntas en mi lugar de trabajo. Cuando llegué a casa, busqué en internet todos los nombres que podía recordar, pero no había información. Intenté buscar cada organización especificando sus respectivos países, pero la información seguía siendo inexistente. A pesar de no encontrar rastros de las organizaciones en internet, sabía que debían de ser reales. Tenían que serlo, si no, ¿a dónde iban todas esas caricaturas? Hice lo más sencillo y tonto en lo que pude pensar para obtener respuestas. Sí, llamaré a alguno de los números de las organizaciones. Me aseguré de recordar el número de un departamento en específico, de uno que se encontrara en mi propio país. Así que llamé al número de gobierno que era público para todos.
y luego pedí que me comunicaran con ese departamento. Marqué el número. Mi corazón latía con tanta fuerza en mi pecho. Estaba nervioso. Cuando sonó el teléfono, esperé ansiosamente a que alguien me contestara. Y cuando alguien me contestó, nerviosamente pedí que transfirieran la llamada. Me encontré con un extraño sonido de clic y un tono agudo que provenía del otro lado de la línea. Estaba aterrado y presa del pánico, mejor colgué el teléfono de inmediato. No sabía lo que estaba pasando, pero sabía que debía de tener cuidado. No quería meterme en una situación peligrosa. Hice todo lo posible para olvidarme de todo este asunto y me fui a dormir. Al día siguiente, tan pronto como me presenté al trabajo, el señor Jones me llamó a su oficina. Me hizo saber que estaba despedido. Durante nuestra pequeña reunión me dio algunas razones vagas sobre mi despido. A grandes rasgos, me dejó saber que mi desempeño era pobre comparado al de mis compañeros. Esto no podía ser cierto, pues contradecía lo que el mismo señor Jones había dicho de mi excelente desempeño, ¿no? Además, mi flujo de trabajo no había empeorado desde que había sido asignado a mi nuevo puesto, sino todo lo contrario. Inmediatamente supe que mi despido estaba conectado a la llamada telefónica que había hecho la noche anterior. Estaba bastante enojado por haber perdido mi primer trabajo de animación, pero sabía que no había nada que pudiera hacer al respecto, así que empaqué mis cosas y salí de la oficina. Mientras salía, los demás me observaron en un frío silencio. Sus miradas desprovistas de toda emoción eran tan penetrantes que podía sentir cómo atravesaban mi alma. Después de mi despido, continué buscando un nuevo trabajo, pero no fue nada fácil. Traté de usar mi pequeña estancia en la compañía como referencia para mi nuevo empleo, pero rápidamente aprendí que esto era imposible. Cuando llamaba a la compañía, las llamadas nunca entraban. Incluso la oficina había sido desalojada. No había quedado ni una sola gota de tinta. Busqué en línea para obtener más información, pero los sitios donde estaba esta información acerca de la compañía, ahora todos estaban en blanco. Era como si nunca hubiera existido. No sabía qué es lo que estaba pasando. Traté de buscar a los clientes de la compañía que recordaba, pero era como si no existieran. Traté de investigar más sobre mi antigua compañía de animación, tratando de descubrir qué estaba pasando realmente, pero cuanto más miraba, más me frustraba, debido a la falta de información. Habían cubierto muy bien sus huellas, aunque, ciertamente, si no había podido encontrar nada mientras trabajaba ahí, encontrar algo estando tan distante era mucho menos probable. Continué la búsqueda de un nuevo trabajo. Y así es. Batallé explicando la brecha temporal en mi historial laboral entre mi graduación y la solicitud de mi nuevo empleo. Cada vez que mencionaba la compañía, los posibles empleadores me miraban confundidos. Empezaba a sentir que me estaba volviendo loco. Sin embargo, un día, mientras me entrevistaban para otro nuevo equipo de animación, lo mencioné nuevamente. El entrevistador me miró con escepticismo y me dijo que no había oído hablar de ellos antes. Me estaba frustrando y estaba a punto de explicar más, cuando un trabajador que pasaba escuchó nuestra conversación y asintió la cabeza. Seguí con mi desastrosa entrevista y, como ya era costumbre, me fui. Cuando estaba fuera, el trabajador corrió rápidamente hacia mí y me entregó una hoja de papel con su información de contacto. Por favor, tienes que comunicarte conmigo, dijo el trabajador con urgencia. Yo trabajaba ahí. Eso fue todo lo que me dijo mientras se apresuraba para regresar a su puesto, dejándome de pie ahí, con el trozo de papel en la mano. Cuando llegué a casa observé detalladamente la hoja que me había dado. Era obvio que había arrancado el trozo de papel apresuradamente, pues era parte de algunos documentos de su trabajo. Además, el papel tenía algunos agujeros ocasionados por la presión del bolígrafo en un papel sobre una superficie no apropiada. Probablemente se había apoyado en su palma para escribirlo. No estaba seguro si podía confiar en este tipo, pero quería investigar más.
Necesitaba saber qué estaba pasando. Decidí arriesgarme y contactarlo. Le envié un correo electrónico y esperé ansiosamente su respuesta. Recibí una respuesta 1 hora más tarde, aunque todo lo que contenía el correo era un enlace de un pequeño sitio web. Este parecía tener un registro de cada una de las caricaturas en las que había trabajado en mi poco tiempo en la compañía. La página era un pequeño sitio web conspirativo hecho con un diseño muy básico. Su contenido, sin embargo, era una locura. En él se relacionaba el lanzamiento de cada caricatura con un evento político importante. Una sola correlación fácilmente podría haber sido atribuida a una mera coincidencia, pero cada ejemplo dado era muy específico con el evento y país donde había sucedido. Ahora sabía un poco más sobre la compañía, pero no sabía qué debía de hacer a continuación. Siempre había tenido curiosidad sobre todo esto, y esto solo lo avivó aún más. Necesitaba saber más. Después de esto, mis intentos por contactar al trabajador fallaron. Comencé a preocuparme, así que decidí llamar a la compañía para la que trabajaba, esperando encontrar nueva información para contactarlo. Pero cuando marqué, me encontré nuevamente con un extraño clic y un sonido agudo que provenía del otro lado de la línea. Intenté buscarlos, pero ellos también habían desaparecido. Después de que mis intentos de contactar al trabajador fallaran, las cosas comenzaron a ponerse aún más raras. Mis amigos y familia parecían evitarme. Siempre que me encontraba con ellos en la ciudad, ellos se alejaban de mí, como si no quisieran ser vistos conmigo. Era como si, por alguna razón, estuviera siendo rechazado por todos. El solo pensar en ello me hacía sentir aislado y solo. Es más, incluso cuando iba a la tienda para comprar comida, los cajeros apenas se percataban de mi presencia. Solían atenderme, tomar mi dinero, pero nunca hacían contacto visual o intentaban entablar conversación conmigo. Era como si mi presencia emanara un aire venenoso, uno del cual intentaban protegerse aguantando la respiración hasta que me alejara lo suficiente y estuvieran a salvo. Para este punto ya estaba al borde de la locura. Una noche, mientras cambiaba los canales al ver televisión, encontré algo. Se trataba de un anuncio sobre el estreno mundial de una nueva caricatura. Esta sería traducida en múltiples idiomas y sería transmitida por todo el mundo. Reconocí algunos de los países como aquellos que estaban listados en los documentos que encontré en el escritorio del señor Jones. Oh, mis ojos se abrieron por la sorpresa. No estaba seguro de lo que iba a suceder, pero no podía evitar sentir que sería algo terrible. El estreno mundial se acerca cada día más. No sé qué efecto tendrá esta caricatura en los espectadores, pero puedo sentir que algo grande está por suceder. Algo sin precedentes. No puedo evitar sentirme preocupado por nuestro futuro.